Buenos días, amables televidentes. Gracias por estar con nosotros en la mañana con Teleimpacto. El señor Nelson Encarnación, el señor Manuel Jiménez y un servidor hasta las 9. Nelson, hasta las 8:55 de la mañana estaremos con ustedes. Muy buenos días. Buenos días, queridos amigos, queridos compañeros, y colegas y hermanos. Y a ustedes, amables televidentes, gracias por estar con nosotros. Recuerden que es un compromiso ya fijo, sin mirar para otro lado, aquí en la mañana por Teleimpacto. Aquí estamos con una agenda bien cargada. Estoy viendo una agenda ahí muy larga. Y estoy viendo aquí otra agenda muy larga. Ustedes piensan que es un maratón que vamos a hacer. Y usted está muy light. Buen día, Jiménez. Buenos días, Gregory. Buenos días, Nelson. Buenos días, amigos televidentes. Sí, efectivamente, la agenda es larga, solo que los temas como que se entrelazan uno con otro. Salvo algunas situaciones, sobre todo decisiones judiciales, que se apartan un poco de lo que es la expectativa y la tensión que generan ciertas decisiones que no se generan precisamente en República Dominicana, sino donde se tiene prácticamente el control del mundo. Pero vamos a ver qué podemos aportar para esclarecer estos hechos, estas decisiones. En el centro hegemónico. Exactamente. Y ver cómo ustedes los asimilan. Bueno, miren. ¿Y cómo vemos el tiempo? Mira, yo creo que sí, porque esta madrugada llovió. Entonces yo creo que es oportuno hablar del tiempo, del último boletín del Instituto Dominicano de Meteorología, que salió a las 6 de esta mañana, es decir, está fresquecito. Dice que para hoy una vaguada al norte del país se combinará con el transporte de nubosidad por parte del viento moderado del este-noreste, generando aguaceros dispersos, localmente moderados y ráfagas de viento a lo largo de la mañana y la tarde hacia las provincias de la Altagracia, La Romana, El Ceibo, Altomayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, sectores del Gran Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, Espaillá, Puerto Plata, Hermanas Mirabal y Montecristi. Durante la noche se espera que estas precipitaciones disminuyan de manera gradual, dando paso a un cielo con nubes dispersas y despejado sobre nuestro territorio. No sé si ustedes han podido advertir en los últimos, yo diría que en los últimos meses, estos informes meteorológicos siempre precisan como punto primarios de las lluvias el este del país, la zona este del país, comenzando siempre por la Altagracia. Anteriormente el norte era una zona de mayor pluviometría, es decir, llovía más en el norte y uno se lo explicaba, mayor vegetación, las cordilleras. Entonces eso tenía una explicación de por qué el norte concentraba la mayor parte de lluvia que se generaba en el territorio nacional. Pero me ha llamado la atención precisamente que en los últimos meses, porque sigo constantemente lo que es el informe meteorológico, siempre encuentro la Altagracia en primer lugar y otras poblaciones del este del país, lógicamente, y el Gran Santo Domingo, que está más al sur, pero siempre, vuelvo y repito, los primeros lugares con pronóstico de lluvia es la región este. Así es, yo tengo mucho contacto con Higüey y es cierto, es raro la semana que no llueve 2 y 3 veces. Aguaceros que aquí no caen de fuertes que son. Y cuando yo empecé a visitar Higüey por razones laborales, me llamó mucho la atención precisamente porque uno tiene como referencia yo por el campo, el norte, y en Higüey caen unos aguaceros que uno cree que se va a caer el cielo. Sí, yo creo que hay una explicación, a partir del mar. Yo entiendo, voy a ver si localizo cuando salgamos de aquí para que nos edifique un poco, o a Doña Gloria, o Siri, Doña Gloria podría, que no es, Siri de León. El Siri no es meteorólogo, pero es muy estudioso. Claro. Pero yo me imagino, recuerda que las lluvias son vapores que van de la tierra Hacia el firmamento. que son vapores de agua.
y se condensan y llegan a la atmósfera y después caen como partículas. Lo que nos explicaban sobre la condensación. Convertida en lluvia. Es por eso. Entonces la costa tiende a, como el mar, ¿verdad? Las olas baten y entonces esparcen a la atmósfera. Alguien me podría decir, bueno, pero la lluvia del agua del mar es salada y la lluvia que cae no es salada. Ahí hay un asunto químico. Sí. Pero un fenómeno físico que yo no voy a explicar porque no soy meteorólogo. Sí, por eso me voy a auxiliar de lo que sabe. Me hace saber se está registrando un cambio significativo e importante porque anteriormente el este registraba periodos de sequía bastante prolongados. Y como una zona, tú recuerdas, ganadera, normalmente el gobierno a través del Ministerio de Agricultura comenzaba a hacer pozos para que las vacas, el ganado pudiese tomar agua. Sí. Pero ya, vuelvo y te repito, esa situación creo que ha cambiado bastante porque, insisto en llamar la atención sobre eso. El este se está convirtiendo en una zona de mucha pluviometría, y si llueve mucho, y entonces, para bien. Entonces, el este es una de las tres zonas grandes del país, o de las tres grandes zonas del país, que no tiene montaña. No tiene grandes montañas. No. No hay pequeñas gran vegetación. Hay pequeñas estribaciones. Han ido cambiando igualmente. Pero grandes montañas, no hay cordillera en el este. Bueno, en cualquier campaña de estas aparece un candidato ofreciendo llevar montañas para allá, no lo dudes. Con la excepción de la zona de Michel, Seibo, donde hay, es hay terreno montañoso. Una ligera elevación. Exactamente. Dentro del tema de la semana, que es la visita del secretario de Estado norteamericano a República Dominicana, sí llegó exactamente. ¿Y dónde terminó? ¿De la embajada? No, bueno, ya la embajada de mi parte no lo sé. Ya la embajada tiene la infraestructura, tiene los edificios para albergar cualquier alto funcionario de los Estados Unidos, incluyendo al presidente de los Estados Unidos. Hoy lo sabremos. Por eso se realizó el cambio. Él durmió en la embajada. Sí. Durmió en la embajada porque los hoteles no hay grandes movilizaciones de seguridad. Ah, bueno. Es que pensando en eso fue que se mudó la sede de la embajada. Bueno, hay un detalle en una esquinita así. La comitiva que estará al lado del presidente de la República en el recibimiento, en el encuentro, en el compartir, como diríamos en buen dominicano, con Marcos Rubio hoy en Palacio Nacional, es reducida. Está la vicepresidenta, el ministro de las Fuerzas Armadas, obviamente el canciller. El canciller, exactamente. El señor Sillier. Sí. El ministro de la presidencia. El ministro de la presidencia. Es un núcleo reducido, no llegan a 10. No llegan a 10. No, pasan. Llegan como. Son como 12. Póngale la docena, se lo dejo así más barato. Más barato se lo dejo en una docena. Pero verdaderamente es reducido y seleccionado, muy selectivo, quienes acompañan al presidente. Y me llama la atención, y por eso este comentario, que ahí está la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynós. Doña Miriam delegó en ella por cuestiones que doña Miriam no es muy contertulia. Pero además ella está entregando el cargo. Pero mira, Gregory, eso tiene una relación directa con los temas que el gobierno dominicano entiende de yo sé por dónde viene este. Pero es que eso es evidente. Excúsamelo de este. Es que es muy yo evidente. Sé por dónde tú vienes. Sí, pero las mayores expectativas no están precisamente en esa persona. Y sácala de esa lista. Sí. Y si tú te me equivocas, yo sí voy a gozar. Nelson. Bueno, pues yo estoy con Nelson. Yo sé que ustedes dos. Te autorizo que el próximo programa, si me equivoco, suapé el piso conmigo aquí. Tú recuerdas que nosotros aquí dimos los nombres de 3 candidatos. Ajá. Pero la que tiene menores posibilidades es la que tú estás señalando. Bueno. Pero te decía que la comitiva dominicana tiene una relación directa con los temas que el gobierno entiende que son de prioridad tratarlo con
con el secretario de Estado de los Estados Unidos. Esos temas... ¿Está el jefe del ejército? Sí, no. Esos temas tienen que ver con seguridad, tienen que ver con administración de justicia, y en seguridad englobo lo que es la asistencia militar, la relación con la DEA, el tema de la corrupción, la relación con la DEA en términos de narcotráfico, administración de justicia, que tiene que ver con la corrupción y otros temas relacionados, pero básicamente todo se relaciona con esto. Hay que decir que, como tú señalas, Gregory, el secretario de Estado llegó a las 8, poco más de las 8 de la noche, al Aeropuerto Internacional de las Américas en medio de un gran aparataje de seguridad. Lo recibió el canciller de la República, Roberto Álvarez. Hoy en la mañana temprano, me parece que a las 9 de la mañana, tiene un encuentro con el personal de la Embajada de los Estados Unidos en el país. Yo pensé que iba a llegar por la Fuerza Aérea. Sí, y ya alrededor de las 11:45 de la mañana tiene programada su presencia en el Palacio Nacional. Inicialmente va a haber una reunión bilateral con el presidente de la República y posteriormente esa reunión que tú señalas, donde el presidente de la República estará acompañado de su equipo y Marco Rubio igualmente estará acompañado del equipo que lo acompaña. Ahí ya la discusión sería un poco más amplia, con mayores detalles precisos sobre este nivel de ayuda, pero aquí yo tengo los nombres. Nivel de ayuda. Sí, ayuda. Sobre la ayuda. El nivel en que nos van a quitar la ayuda. Sí, pero déjame decirte una cosa. Yo entiendo que los vientos están soplando en estos momentos en favor de República Dominicana. Digo en favor de República Dominicana, cosa que yo estaba un poco escéptico en el día de ayer, porque ustedes deben haber escuchado o leído la aclaración que hace el Departamento de Estado y el Pentágono con relación a la ayuda financiera a la fuerza multinacional en Haití. Es una aclaración un poco ambigua, porque sí y que no. Sí, es decir, es algo como que uno no entiende. No se entendió. Pero pasó. Pero lo que dice el Departamento de Estado es que Manuel, esa ayuda... Hubo el recorte. A eso voy. Claro que lo sí. que dice el Departamento de Estado es que esa ayuda no se ha suspendido, que la ayuda sigue vigente, pero aclara que ciertamente hay 13 millones de los recursos que había comprometido inicialmente Estados Unidos que por el momento están congelados en Naciones Unidas, pero hablan de que, que el martes... O es una mala traducción. Sí, de que el martes llegaron equipos bélicos a Haití que fueron facilitados por el Pentágono, el Departamento de Justicia. El de Defensa. El Pentágono sí es el equivalente al Ministerio de Defensa. Lo que dice el jefe de la misión keniana en Haití es que tampoco él entiende que esa ayuda se ha suspendido. Él dice que esa ayuda sigue vigente. Él dice que no le hace falta. Él dice que no le hace falta, sí, va a continuar. E incluso dice que Kenia se está preparando para enviar otro contingente a Haití para reforzar la fuerza que está presente. Por eso digo que, al parecer, Donald Trump dispone medidas que no son evaluadas con los técnicos que corresponde. Exactamente, sí, son medidas introspectivas que toma. Pues yo siempre he dicho que Trump es impredecible. Hay quienes entienden que no, que él es predecible. En el día de ayer, este economista Molina utilizó una frase que me llamó la atención. Él es impredecible dentro de lo predecible. Es decir, entonces, no entendí mucho, pero me parece eso decía él, que como que no se entiende, pero es así. Exactamente. Ahí menos entiendo entonces, entonces parece ser que él no es tan irracional y que cuando toma decisiones se le acercan sus asesores más cercanos y le dicen: mire, presidente, esto tendrá esta consecuencia y a nosotros no nos conviene que esta situación genere esta consecuencia negativa para nosotros, y entonces él entiende y decide echarla para atrás. El historial de las medidas que ha tomado, hay dos que han sido bloqueadas por cortes por la justicia. Hay otras que incluso de manera espontánea, digo espontánea por no espontánea, sino forzada por la realidad, han sido retiradas. Pero el cuadro, vuelvo y te repito, sopla
para bien de República Dominicana, porque es posible, nadie lo descarta, que en el marco de todo esto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, en los temas fundamentales que va a abordar el presidente, que es el tema de Haití y el tema de la ayuda de la USAID, le diga, mira, yo voy a declarar una extensión en este bloqueo y voy a facilitarlo a ustedes y lo voy a ayudar a ustedes. Entonces, vamos a esperar los resultados, porque ellos después del encuentro van a tener una rueda de prensa donde van a informar de los resultados de esa reunión. Entonces, hay que esperar para uno no caer en juicio de valor que después tenga que recogerlo. Porque todas las cosas aquí me están pareciendo bastante impredecibles y habría que esperar, bueno, y te repito, todas las decisiones que salgan desde, no precisamente de Donald Trump, sino de los departamentos especializados que tiene Estados Unidos, donde le llegue esta decisión y van y se le acercan, que sea al oído, al presidente y le dicen, mire, esto no nos conviene. Y él dice, bueno, está bien, échenlo para el Pentágono no maneja relaciones diplomáticas. El Pentágono maneja... Pero sí la política de seguridad. Maneja relaciones militares. Sin embargo, el departamento tiene un personal muy diverso. Y entonces en ese personal diverso hay gente que sabe de diplomacia. No, por eso, escúchame brevemente, se dice que la política exterior de los Estados Unidos la maneja el Departamento de Estado y el Pentágono. Hay colaboración, obviamente, pues son instituciones de un mismo Estado. A lo que me refiero es que en el Departamento de Estado, en el Pentágono, Departamento de Defensa, tiene que haber gente que maneja la diplomacia. Y entonces no hay nada más ambiguo y más enmarañoso que un diplomático. Yo pensé que tú ibas a decir que un guardia. No, el diplomático es más maravilloso. Yo estoy hablando porque yo trabajé diplomacia. Yo fui vocero de la Cancillería. Y para decir que la cosa era blanca, yo daba muchísimas vueltas para explicar que el blanco es un color. Porque el diplomático no puede hablar directamente. Y para decir que no hay que decir varias veces sí. No, que nunca se dice que no. Sí. Tú dices vamos a ver y es que no. Entonces, lo que está tratando el Pentágono es de dejar la nebulosa de que la ayuda no ha sido suspendida, pero la ayuda sí ha sido suspendida. El equipamiento militar que llega, el equipamiento, como tú dices, bélico que llega a Haití para reforzar la cooperación con la seguridad haitiana, ese equipamiento no forma parte del acuerdo aprobado en el Consejo de Seguridad para que en el sombrero todos los países echaran ahí su aporte. El equipamiento militar no forma parte. Eso es un aporte diferente que viene de los Estados Unidos. O sea, es otro capítulo. Es un capítulo que lo maneja Estados Unidos. Ya. Por eso Estados Unidos agarra el aeropuerto, que es un punto estratégico, y provee de unos blindados a la fuerza de seguridad. Reitero, eso es aparte. El otro capítulo que sí fue retirado es el capítulo económico, que tiene que ver con salud, tiene que ver con educación, tiene que ver con alimentación y tiene que ver con otras cosas que no son militares. Por eso digo, como el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa no maneja la otra parte, enmaraña la cuestión y confunde hasta a Manuel Jiménez. A mí no me confunde, porque yo conozco bien que ese lenguaje es pero ¿por qué me confunde a mí? Porque tú crees que no ha sido suspendida la ayuda. No, yo dije claramente que lo que hace lo que dice el Departamento de Estado y dice el Departamento de Defensa, no sé si sí o si no. Dije que me dejaba como en el aire. ¿Te confundió? Sí, no sé si me está diciendo sí o me está diciendo no. Exactamente. Ahora, tú estás hablando, por ejemplo, que eso entra dentro del capítulo de la ayuda militar que Estados Unidos tiene con Haití. Ahora, esa ayuda militar, en cierta medida, ha sido afectada también por el bloqueo en los fondos de la USAID.
hay que chequear porque... No, esa parte no. Hay una parte de la ayuda militar que Estados Unidos concede a los países de la región y de otras partes del mundo que ha sido suspendida. Mire el caso de Colombia. Colombia ha tenido incluso que dejar de operar helicópteros norteamericanos que lo tenía el ejército colombiano para el combate a la guerrilla y el narcotráfico, y ha tenido que dejarlo de operar precisamente por la suspensión de la ayuda de la USAID. No estamos hablando de la ayuda, entonces ahí si tú me confundes, y no sé realmente, porque ellos citan como ejemplo de que no han detenido la ayuda militar a Haití por estos equipos que enviaron. Entonces tú me dices, bueno, estos equipos no están dentro de la ayuda, y se entiende lógicamente, porque la asistencia que dio Estados Unidos de poco más de 17 millones de dólares para financiar esa fuerza multinacional ya obedecía a un compromiso específico generado con la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No, fueron más, fueron ciento y pico sí, millones. no, pero lo que se entregó a Naciones Unidas para canalizarlo a través de Naciones Unidas. Naciones Unidas dice, yo recibí 17 y pico de millones, de esos 17 millones se han utilizado 1.7, quedan 13 y pico de millones aquí, y eso es lo que se ha congelado, dijo el vocero de Naciones Unidas. Bueno, puede ser que la ayuda que se comprometiera a Estados Unidos de 200 y pico de millones se fuera dando en equipamiento militar, en parte, y otra parte en equipamiento militar. Mira, yo lo que no abrigo la esperanza que tú tienes de que haya una dispensa, de que haya una excepción de este congelamiento de capítulos como producto de la conversación con el canciller de los Estados Unidos. Mira, Nelson, tengo aquí de la Deutsche Welle, la agencia de noticias oficial alemana, una reseña que puede ilustrar un poquito lo que ustedes están tratando. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció ayer miércoles la aprobación de exenciones, acabas de utilizar ese término, de exenciones por 40 millones de dólares en asistencia extranjera para la Policía Nacional Haitiana y la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad. Continúa diciendo, cruzo párrafos y dice algo. Estados Unidos desmiente que se haya suspendido toda la asistencia, ahí viene la parte que tú dices, pero ven acá, toda la asistencia a la misión de apoyo multinacional de seguridad en Haití, después de que la ONU anunciara que se había cesado ordenar de inmediato la contribución del país norteamericano. La fuerza de apoyo policial liderada por Kenia y que no termina de formarse por falta de financiación internacional. Los 15 millones de dólares que Estados Unidos había comprometido al fondo fiduciario, ahí viene la canastica que tú mencionas, Nelson, representan menos del 3% de fondos que Estados Unidos está proporcionando directamente para apoyar la misión de seguridad de Haití, dijo el Departamento de Estado. O sea, que Estados Unidos está contribuyendo y en gran cantidad a esa misión de seguridad, porque esos 15 millones es un poquito, representa un 3%. Sí, pero me extraña que el Departamento de Estado esté desmintiendo algo que la prensa reproduce a partir de una declaración y una decisión ¿Tú sabes qué está sucediendo del propio presidente? No solamente eso, que está utilizando un lenguaje diplomático, lo que tú mencionas, o sea. Sí, pero Naciones Unidas dice que recibió un memorándum del gobierno de los Estados Unidos ordenando suspender de inmediato esa ayuda. Entonces, pero aquí dice el Departamento de Estado que no es como dice Naciones Unidas, sí, el cese inmediato, sí. No es inmediato, diplomático. No es inmediato, pero sí. Sí, lo que pasa es que Naciones Unidas dice, nosotros tenemos un memorándum del gobierno de los Estados Unidos. ¿Del Departamento de Estado? Del Departamento de Estado, donde ordena suspender esa ayuda. Pero el Departamento de Estado, nosotros acabamos de escuchar, porque yo lo leí, acaba de fijar posición en torno a eso. Precisamente lo que estamos Pero aquí está desmintiendo, ellos mismos están desmintiendo. Que no entendemos. No, ellos están diciendo su verdad.
Tú eres el dueño de un bodegón, de lo que sea, de un negocio. Bueno, yo abro a tal hora y vendo a tal precio. Esa es tu verdad, hay que creerte a ti, tú eres el dueño de eso. Pero cuando tú cruzas por el bodegón está abierto y está vendiendo. Está bien. Entonces, pero tú no me puedes enviar a mí una carta diciéndome, mira Manuel, yo no soy responsable de esto que tú estás adoptando, pero cuando yo lo hago público, que tú me mandaste esa carta, yo salgo del otro lado diciendo, no, mira, yo no he dispuesto eso. Bueno, hay un documento que dice que sí. Bueno, se están desmintiendo ellos mismos. Aquí se está desmintiendo el mismo Estados Unidos. El mismo gobierno se está desmintiendo y es lo que yo te señalaba anteriormente. Parece que se están tomando medidas sin ningún análisis previo, sobre todo no, Manuel, los americanos sin análisis previo. Bueno, pero lo que te dice a ti, esta contradicción, lo que te dice... eso, ¿no? Bueno. Mira, Gregory, para que tú no peques de ingenuo. Disponer tan radicalmente una decisión como fue cerrar, tumbaron la página, cerraron, votaron gente y congelaron la USAID. ¿Tú crees que eso fue el producto de un análisis? Eso fue producto de una rabieta. ¿Lo de la USAID? Sí, fue producto de una rabieta. El impacto que tiene en el mundo entero, en el mundo, excepto Europa, que no forma parte de la recepción de ayuda de la USAID, porque es un capítulo bastante viejo que tiene la vocación de ir en ayuda, en auxilio, en cooperación con los países pobres. ¿Saben por dónde anda el tema de la USAID? Ya anda por la ayuda a Haití en el momento del terremoto, la Fundación Clinton manejó. Sí, ahora van... Mira por dónde anda. Va a buscar mucho, pero en relación a lo que tú... Pero quiero decir que una decisión de esa naturaleza fue tomada en medio de una rabieta. El presidente de la República, el presidente Donald Trump, envenenado por Elon Musk. Eso fue... Bueno, la recomendación de desmantelar USAID es de Elon Musk. Pero lo hizo, sí, lo hizo con una difamación a la propia USAID, que ha financiado marxistas, que ha financiado izquierdistas. Periodistas. Periodistas, eso es verdad. Mira, a propósito, dame datos de eso, Nelson. No, espérate. Con nombres y salarios. No, espérate. Bueno, yo soy periodista aquí que lamentó la suspensión de la ayuda mediante una comunicación oficial. Yo soy periodista. Pero mira, déjame terminar. Y me quiere meter a mí ahora una cuña. Yo soy periodista, no voy a atacar a periodistas. Tú eres informado. Estamos informados todos. Pero me sacaste. El impacto que eso ha tenido a nivel global, que se sabía que iba a tener un impacto a nivel global, si eso se analiza, no se toma esa decisión. Por eso, irán buscándole cómo adornar el lenguaje para reponer los fondos, porque eso no es sostenible. Sí, bueno, ahí quería decir que la difamación de Elon Musk a la USAID, de que financiaba marxistas, es todo lo contrario. Financiaba a los que atacaban a los marxistas. Sí, pero... Y tumbaba gobierno. Para ilustrar a los amigos televidentes... Y dañaba la imagen de los partidos políticos. Precisamente, para ilustrar a los amigos televidentes sobre el impacto de esta suspensión a nivel mundial, yo le diría que solamente en el Fondo de Población de Naciones Unidas se afecta en un 40% el presupuesto de esa institución. Pero ese es el mínimo, porque en lo que se refiere a la Organización Internacional para las Migraciones, eso afecta a la operación de esa agencia en un 90%. Es decir, un 90% de los recursos que recibe esa agencia venían a través de la USAID. Cuando se habla, por ejemplo, del tema de salud ONUCIDA, que es la agencia que atiende los casos del VIH, SIDA a nivel mundial, ahí es más grave porque eso lo afecta en un 95% el presupuesto de esa prácticamente desaparece. Por eso te digo, prácticamente desaparece, y ni hablar del impacto que igualmente tiene los fondos, la cuota que Estados Unidos aportaba a la Organización Mundial de la Salud, que de acuerdo a la propia OMS,
eso va a afectar alrededor de 20 millones de personas en el mundo que reciben medicamentos para controlar esta enfermedad. 1.200 millones de dólares. Muy bien, pero de manera sensata no podemos pensar ni creer que Estados Unidos no va a continuar derivando asistencia a muchos países. Eso es lo que se espera. Pero es que por eso menciono, porque Estados Unidos se ha caracterizado en parte por tener esos capítulos. Le cambiará el nombre a la USAID, lo hará vía administrativa, pero verdaderamente va a ser una recomposición. Lo manejará Elon Musk. Se parece a un gobierno que yo conozco cambiando nombre. Sí, señor, sí, señor, usted tiene mucha razón. Sí. Y uno espera que en este caso haya efectividad. Pero le pusieron tiempo a esta suspensión, es decir, 90 días. Sí, pero verdaderamente ellos van a hacer una especie, o están haciendo una especie de readecuación, reingeniería en cómo, a quién, cuándo, cuánto se entrega por vía de la USAID. Lamentablemente hay que olvidarse de que existió la USAID, tendrá otro nombre, pero las ayudas continuarán, espero, y pienso que sí. ¿Sabe una cosa? Que en términos de los países, ya en términos de los estados nacionales, yo me alegro que eso le pase. Porque no pueden estar dependiendo permanentemente de la ayuda internacional. Está bien que la cooperación internacional es un asunto muy viejo, muy viejo. Cuando no existía la diplomacia formal, ya existía la cooperación entre... Hay un término que tú utilizas, eso es una dinámica, Nelson, eso es una dinámica. Está bien, pero yo que usted no puede estar permanentemente dependiendo de una ayuda internacional. Fájese a trabajar. Mira el caso de Colombia que tú mencionas. Lo ideal sería eso, que cada país se raque con sus uñas. Pero hay limitaciones reales, sobre todo en el caso de América Latina, y de alguna manera hay programas y hay sectores que necesitan de algún tipo de asistencia internacional. Por ejemplo, tú tienes la Unión Europea, que tiene aquí lo que antes se conocía como los Fondos Europeos para el Desarrollo, que impacta de manera muy, muy importante sectores como medio ambiente, sectores como infraestructura también vial en áreas rurales. Es decir, son unos recursos que ya el país los tiene especializados y que incluso lo consigna en el presupuesto nacional porque impactan de manera muy directa áreas vulnerables en el territorio. Ahora, para no dispersar el tema, lo que sucede en Estados Unidos con eso de la USAID es que este ha sido un gobierno que está actuando con retaliaciones y parte de esa retaliación es la USAID. Por eso se comienza descabezando lo que es la dirección de la USAID. Mira, aquí en República Dominicana, por si tú no te lo sabes. Y difamándola primero. Sí. Pero es un conversatorio, tú sigues conversando. Digo, conversemos. Al televidente le gusta que uno converse. Pues se pone a comer boca, en el mejor sentido de la palabra. Yo siempre he tenido esa idea. Mira, es lo mismo que pasa aquí, Manuel, cuando surge un nuevo gobierno, borra todo lo que hizo el otro, incluyendo las cosas concretas y positivas. Ahora está sucediendo allá. Pero eso no era tradición. Eso no había pasado en Estados Unidos. Eso no era tradición. Ahora está sucediendo allá. No era tradición, ni tampoco era tradición lo que te estoy citando. Descabezan toda la dirección central de la USAID, no solamente a nivel de su planta central en los Estados Unidos, sino mundial. Igualmente a nivel mundial. Todos los contratistas que implementaban los programas de la USAID igualmente han sido despedidos. Pero me voy más lejos. Esa política de retaliaciones se extiende al Departamento de Justicia. Todo el personal que contribuyó a la investigación que se le hizo a Donald Trump con relación al asalto al Capitolio igualmente ha sido despedido. Al otro día lo votaron a todos. Al otro día, hasta el que colaba el café en el departamento que tenía su cargo esa investigación fue cancelado. De acuerdo a lo que ustedes dos mencionan, habría que haber dejado a Biden para que todo siguiera igual. Eso tampoco. Y entonces algo hay que... Es que estamos hablando de un cambio. Pero tú llegas y tú empiezas, aunque hay mucha institucionalidad en Estados Unidos, pero tú estás tomando medidas. Si Manuel Jiménez hubiera sido quien gana las elecciones en Estados Unidos, dice, bueno, pero mira, con esto de USAID,
Yo no estoy totalmente de acuerdo. Esto se ha ido de la mano y de su origen. Esto hay que reformularlo. ¿Tú recuerdas históricamente que eso ha sucedido en otro cambio de gobierno en Estados Unidos? Gregory está tercermundizando. Tú estás tercermundizando a los Estados Unidos. Sí, pero no, mira, lo que estoy es no quitándole el derecho de que si ellos miran, lamentablemente han estigmatizado a Elon Musk, pero si ellos miran que algo no está, tú te estás viendo. No, nadie lo está estigmatizando. Él se está estigmatizando. Es lo contrario. Es él. Todo lo de él es malo. No puede ser. Todo lo de él es malo. Pero mira hasta dónde estamos llegando en Estados Unidos. En el día de ayer, es un tipo bastante peligroso. En el día de ayer se informó, lo informaron fuentes, que el FBI, es decir, a lo interno del Buró Federal de Investigaciones del FBI, se estaba haciendo una lista de todos los agentes del FBI que habían igualmente colaborado en esa investigación contra Donald Trump, en investigaciones contra Donald Trump, el caso de los papeles, eso clasificado, y el caso de la ocupación del Capitolio. Y el allanamiento en su casa. Y el allanamiento en su casa. Se estaba elaborando un listado de todos los agentes que habían participado en esos operativos se sospecha que igualmente para despedirlo. Entonces, tú sabes el precedente negativo que eso siente la principal agencia federal de investigaciones de los Estados Unidos. Eso lo que te indica es que cualquier orden que tú le das a un oficial del FBI, mira, hay que investigar eso. Bueno, ¿y cómo lo voy a investigar? ¿Va a pensar en su salario? Sí. Oye, me pueden votar. Sí, pero se supone que un agente del FBI tiene que tener algún tipo de protección legal en su desempeño para no depender del capricho de un gobierno de turno, porque eso es lo que había primado en los Estados Unidos. Entonces, por eso te digo que lo que está ocurriendo en Estados Unidos no tiene precedente. Y eso es lo que preocupa, porque ese comportamiento se puede trasladar a toda América Latina. Ya tenemos el caso de Milei, que ayer anunció que Argentina se va de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, sencillamente siguiéndole los pasos a su amigo y líder que es Donald Trump. Otro desorejado. Bueno, habría menudo para seguir conversando, pero nos llega el tiempo de pausar. Sí, yo me siento satisfecho de que termine el tiempo. Estados Unidos tiene que no hacer nada. Se cambió de gobierno y ellos tienen que continuar, no cancelar a nadie. Yo me siento satisfecho. Tú estás alineado con Trump. No estás alineado ni siquiera con Trump, es con el humor que tú estás. Yo agradezco que el tiempo de la pausa haya llegado, porque ya yo me estoy sulfurando. Y puedo comenzar a decir cosas que no me conviene decir. Bien, vamos a la pausa, venimos en breve. Un invitado interesante. Vamos a hablar otra vez de aranceles y otros temas más. En breve volvemos. En la mañana con Teleimpacto. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Climé. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista, Marino Vinicio Castillo. La respuesta, domingos de 12 a 1 de la tarde. La felicitación de Abel condicionó ya Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto.
Las sirenas antiaéreas son parte de la vida cotidiana de DW en español. Si bien Plasmando hechos, fomentamos el entendimiento entre las culturas y los pueblos, con horario de 11:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 9 a 9:30 de la noche. DW en español, por Teleimpacto 52. Creo que el presidente Abinader... Wendy Santana. Cada vez estamos viendo, Miguel, nuevos elementos en el feminicidio. Las redes sociales se convierten... Miguel Franjul, entre periodistas, miércoles de 10 a 11 de la noche. La cantidad de votos que Lo actual de una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche. La hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. El 27 de febrero de 1844 se proclamó la separación de Haití de la parte oriental de la isla, que pasó a llamarse República Dominicana, iniciando a partir de ese momento la guerra por nuestra independencia, liberándonos así de la ocupación haitiana. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Febrero, mes de la patria. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. El 27 de febrero de 1844 se proclamó la separación de Haití de la parte oriental de la isla, que pasó a llamarse República Dominicana, iniciando a partir de ese momento la guerra por nuestra independencia, liberándonos así de la ocupación haitiana. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Febrero, mes de la patria. Recibimos con mucho agrado a Francisco Tavares, economista, joven economista dominicano, con vasta experiencia. La juventud no necesariamente indica que él no tiene experiencia, al contrario. Ustedes van a ver la calidad de profesional en economía que hoy nos visita, y agradecemos que esté acá porque en este momento tan interesante en el programa estamos tratando temas económicos porque inciden directamente en lo que nosotros más queremos, nuestro país. Entonces, Tavares, nos gustaría conocer, luego de dar la bienvenida por primera vez al programa, esos temas económicos que en Estados Unidos, sobre todo, se están generando con potencias. ¿Cómo se refleja esa situación hacia República Dominicana, si es que se refleja? Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación a este programa. Siempre es bueno hablar de economía porque uno habla de las cosas que le afectan a la gente, sobre todo en el aspecto del ingreso, del crecimiento económico, que es lo que vamos a evaluar ciertamente, si lo que está haciendo Donald Trump con las medidas arancelarias punitivas, porque no responden a una lógica de los flujos comerciales, ni él persigue, parece, un objetivo económico, que sería, por ejemplo, el objetivo clásico que tiene toda medida proteccionista, que es generar, ¿verdad?, en una industria nacional cierta ventaja para que la competitividad de la economía, en este caso norteamericana, pues se incremente con respecto a la amenaza china. O sea, Donald Trump ha entendido, y ciertamente la hegemonía económica de los Estados Unidos está en juego, y lo que pretende es sencillamente alcanzar objetivos geopolíticos más que objetivos económicos. Entonces, toda guerra comercial
que se fundamenta en aranceles, generalmente lo que ocurre es que disminuye los flujos comerciales. Y el comercio es parte del dinamismo del crecimiento de la economía mundial. Aunque la República Dominicana no está dentro del esquema de esa política de aranceles punitivos directamente, sí lo puede estar de manera indirecta. ¿Por qué? Porque un arancel, además de que es un impuesto al comercio exterior, en este caso las importaciones que vienen desde México y de Canadá, y posiblemente eso se podría extender a todo país que tenga una política beligerante contra Estados Unidos y los intereses del trumpismo, más que todo. Entonces, ¿qué ocurre? Un arancel se va a convertir, además de un mecanismo de protección a la economía nacional de Estados Unidos, en un elemento de aumento de precios. Porque si le ponen un arancel de un 25% a insumos y bienes intermedios que necesita la industria norteamericana, ¿quién va a asumir el costo, verdad, de ese sobreprecio? Diríamos que puede ser quizás el importador norteamericano, por eso no sucede en una economía de mercado. Lo que ocurre generalmente es que eso se traslada al consumidor final. Un aumento de los precios en Estados Unidos va a afectar, ¿verdad?, la recuperación que ha tenido la economía norteamericana y la economía mundial después de la crisis post-COVID. Ustedes han visto que las tasas de interés han vuelto a relajarse, han vuelto a su redil, y si aumenta la inflación dentro de la economía norteamericana por efecto de la política arancelaria, eso va a obligar a la Reserva Federal a aumentar su tasa de interés de política monetaria, es decir, los bonos y los instrumentos de deuda norteamericanos, con el objetivo de aplacar la inflación producto de los aranceles. Eso va a repercutir en la política monetaria mundial, donde República Dominicana es digamos, el Banco Central Dominicano es un seguidor, ¿verdad? No es un aplicador autónomo de política monetaria, tendrá que aumentar las tasas de interés. Y eso puede afectar el consumo interno, la inversión, porque los hogares, ¿de qué se valen? Del crédito. O sea, la clase media, los consumidores dominicanos, que son los hogares, el consumo privado, que es el principal componente del Producto Interno Bruto, y la inversión, que es el componente de las empresas, se puede ver reducido. Y eso, en consecuencia, puede generar una disminución del potencial de crecimiento de la economía, una reducción del empleo, pero no solamente por ahí, por el lado de la economía real, digamos del PIB y su vínculo con los mercados laborales, y lo que puede significar, ¿verdad?, las importaciones estadounidenses en la economía dominicana. Puede ser que las cadenas de valor, porque ya la economía no se puede hablar como si fueran un país estanco, no, o sea, no es un elemento marginal, sí, siempre exactamente, o sea, que una industria, vamos a suponer que importe equipos e implementos chinos y lo tenga que incorporar a su producto que finalmente va a la República Dominicana, va a venir afectado del arancel. Entonces yo creo que más que el objetivo económico, Donald Trump lo que quiere es sentar a China para ver, y a esos países, para ver qué salida buscarle a ciertos problemas que él entiende que afectan a Estados Unidos. Más que, porque él debe de comprender que en una guerra comercial no hay ganadores, siempre hay perdedores. Va a perder China, va a perder Estados Unidos, va a perder el mundo. Entonces si ocurre, y también aquí hay un peligro, que uno no sabe la predictibilidad del comportamiento de Donald Trump, porque esa es su dinámica, alcanzar ventaja en base a la incertidumbre, ¿verdad? Y a lo que puede generar la presión de sus medidas en las economías, cómo pueden verse afectados los flujos de divisa a la República Dominicana, que yo creo que es el principal digamos, elemento o factor de riesgo que puede tener la economía dominicana, porque si las remesas se ven afectadas por un escenario de disminución, ¿verdad?, o de debilidad del mercado laboral estadounidense, donde los latinos son los primeros que pierden sus empleos, porque realmente el empleo latino se enfoca en aquellas áreas, ¿verdad?, de trabajo que no son
cualificados y en una crisis, ¿quiénes pierden sus empleos en primer momento? Sí. Entonces, mira, hay además, que tener mucho cuidado y darle seguimiento día a día a las cosas que hace Trump, porque en definitiva hace incluso hasta interesante. Uno se mete y analiza las situaciones y uno no le agrada, claro, porque el sistema mundo se había creado sobre un multilateralismo, una cooperación internacional, y Donald Trump está dando un puñetazo sobre ese sistema que de alguna forma le da tranquilidad a quienes dirigen las naciones. Mira, además de profesional, yo encuentro muy realista tu explicación sobre la situación. Ahora, te quería preguntar algo. Al parecer, esto de los aranceles se generan en un escenario donde Estados Unidos tiene déficit en el intercambio comercial con todos sus vecinos, me refiero con Canadá, con México, pero amenaza a la Unión Europea, con la que igualmente tiene un déficit de intercambio comercial, y ese déficit de intercambio comercial incluso con China. Y ahí agregando el hecho de que la sociedad norteamericana, como tú señalas, es una sociedad extremadamente consumista y muchos de los bienes que consume precisamente vienen desde fuera. Entonces, al parecer, esa política de aranceles no se pensó en términos de las consecuencias que tendría a lo interno en los Estados Unidos, y parece más orientada hacia ese control geopolítico que tú hablas. Ahora, hablando concretamente, esa situación en los Estados Unidos, ¿hasta qué punto iría contraria a lo que Trump está programando de hacer fuerte, de hacer a Estados Unidos más hegemónico y más poderoso a nivel mundial? Fíjense que la economía estadounidense sigue siendo la economía, ¿verdad?, más fuerte que existe en el mundo actualmente, por, digamos, el nivel y la pujanza, ¿verdad?, de su consumo. Como tú bien mencionas, es un país fundamentalmente consumista, con una población con un alto nivel y poder de compra, que aunque diríamos que China está pisándole los talones a nivel de PIB, ¿verdad?, el crecimiento, digamos, de la dimensión de su mercado y su poder productivo, todavía la población china es un poco, o sea, le falta poder adquisitivo. Es decir, están logrando aumentar su nivel de ingreso. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa situación le da a Estados Unidos una ventaja estratégica, y ellos utilizan el mercado estadounidense, el acceso al mercado estadounidense, como un instrumento de presión. Y fíjense cómo Donald Trump amenaza a los BRICS. Es un bloque de países que ya Lula respondió ayer y dijo, bueno, si tú me quitas el dólar como moneda, si él no respeta, ¿verdad?, la libre determinación de un bloque de países que representa más del 50% de la población mundial, más del 50% del PIB mundial, entonces él va a tener problemas, porque en definitiva, si asume una posición agresiva contra este bloque, lo que puede ocurrir es que eso va a tener un efecto boomerang en su economía. Y entonces el objetivo que persigue Donald Trump de hacer, ¿verdad?, a América grande de nuevo, entonces se puede ver perturbado por los efectos que puede tener su política agresiva en materia comercial con los aranceles, porque eso va a repercutir en el dinamismo de la economía norteamericana y lo que él quiere, que es volver a atraer las empresas que a raíz del proceso de globalización se fueron deslocalizando de Estados Unidos. Esa es una dinámica de la economía mundial. Eso tú no lo puedes decretar y forzar a base de golpes arancelarios, porque es algo estructural de la economía mundial. Entonces los países llegaron a un nivel de interdependencia económica que ya es prácticamente, no diría imposible, pero es sumamente difícil que en 4 años Donald Trump y un solo país pretenda cambiar la dinámica de los flujos comerciales, de las cadenas de valor, porque un iPhone, que es un producto de una compañía norteamericana, los componentes para producir ese iPhone están repartidos como en 15 países, buscando baratijas, ¿verdad?, la baratija de la mano de obra, buscando esa economía de escala, ¿verdad?, que nosotros hablamos los economistas de eso. ¿Y qué es lo que se hace en Estados Unidos? El componente software, componente intangible, que es lo que tiene valor, más que todo. Pero tú pretender
mediante ese chantaje comercial de redefinir, ¿verdad?, una estructura, unas cadenas de valor que tienen ya más de 50 años consolidándose y teniendo una institucionalidad como la de Bretton Woods, que todavía está, digamos, en pie, y que él pretende, ¿verdad?, de alguna forma dinamitar, porque no cree en la OMS, no cree en los organismos de la ONU. Entonces se sale de la Corte Penal Internacional, se sale, o sea, de una serie de instituciones que uno puede tener su crítica, porque no vamos a decir que son instituciones que responden, ¿verdad?, a unos intereses no vamos a decir, no positivos. Son instituciones que se han estructurado en base a los financiadores de ellas, vamos a decir, las grandes potencias. Pero Francisco, la idea del presidente Trump de forzar la relocalización de las empresas va exactamente en contra de las posibilidades de que eso ocurra. Porque, bueno, llegan de los países atacados por sus medidas, llegan bienes intermedios que son transformados en los Estados Unidos. Entonces él le pone impuestos a esos bienes intermedios. Cuando llegan a los Estados Unidos se transforman. Además de los impuestos, la transformación en Estados Unidos tiene un costo elevado por el tema del salario. Sí. Que la salida de las empresas del territorio de Estados Unidos ha tenido básicamente la razón del salario. Digamos, y lo analizábamos ayer. En México, un trabajador te gana $80 a la semana. A la semana. Y en Estados Unidos, los $80 para transformar esos bienes intermedios, el trabajador que participa en esa transformación te gana $27 la hora. Sí. Entonces, hay una relación muy difícil de confrontar sencillamente con los aranceles. ¿Eso es sostenible en el tiempo? Lo que tú mencionas son realidades, por lo que ya te mencionaba de las cadenas de valor, la integración en fases, ¿verdad?, de industrias nacionales estadounidenses con socios internacionales que le hacen partes, ¿verdad?, subcontrataciones, lo que llaman outsourcing, que tú contratas, por ejemplo, que una empresa extranjera te haga el vidrio del iPhone, como ocurre, la pantallita, el vidrio. Esas son contrataciones que abaratan el costo final de ese producto. Entonces eso es una realidad, lo que mencionabas tú, de que aún con lo que pagan un obrero o operario estadounidense, si decidieran hacer todos los componentes de ese producto a lo interno de su economía, es 5 veces, 6 veces lo que gana un operario mexicano. Entonces, esos son realidades, esos son hechos, y la economía se fundamenta específicamente en la costo-eficiencia y la competitividad. Nadie va, una industria no va a producir caro sencillamente porque tenga un patriotismo como el que quiere estimular Donald Trump. Entonces, una cosa es lo que tú persigues para contentar a tu base política, porque ciertamente los trabajadores blancos que trabajaban en la industria norteamericana, afectada de manera muy fuerte por la deslocalización, en parte es la base electoral descontenta de Estados Unidos, de su sistema, y que ven en Trump a una persona que puede enfrentar lo que ellos llaman el Estado profundo, ¿verdad? Que es eso, todo lo que pudiera encajar como poder en contra de la ciudadanía. Entonces, lo que ellos no saben es que eso es difícil. Empezando por el tema migratorio. Eso es parte, ¿verdad?, de una retórica que busca realmente conectar con ese votante. Y si yo no lo hice fue porque me lo impidió el Estado profundo. Pero no dicen que es porque es inviable que la economía mundial
pueda operar bajo la dinámica de un proteccionismo puro y duro. El proteccionismo en algún momento hizo grandes aportes al fortalecimiento industrial de los países avanzados. O sea, no hay un país avanzado en el mundo que no haya fortalecido su industria en base al proteccionismo. Lo hizo Japón, lo hizo Alemania, lo hizo Estados Unidos, lo hizo Europa. O sea, ya eso es una etapa que los países de esos bloques, ¿verdad?, de economías avanzadas, del centro, ¿verdad?, del capitalismo, lo lograron. Y hay un libro muy interesante de un economista surcoreano que dice patear la escalera. O sea, después que yo logré el fortalecimiento de mi industria, entonces ya yo soy abanderado del libre cambio. Lo que sucede es que las dinámicas comerciales ya no le son convenientes ni a Europa ni a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la medida? Bueno, retrasar lo que parece ser que es inminente y es inexorable, que es que ciertamente hay un desplazamiento en cuanto a la competitividad de las industrias chinas y de ciertos países, ¿verdad?, que tienen costo de mano de obra, ventajas, porque el Estado se inmiscuye de manera directa en los proyectos chinos, lo que no está haciendo Estados Unidos. Entonces hay como tenemos que ver, hay que ver la cosa con cierta profundidad en este tema, porque contrario a lo que se pensaba, bueno, siempre el Estado es un garante de las inversiones, primero de ideas que en principio son ideas incubadas, ¿verdad? El hecho de las pantallas táctiles, ¿quiénes fueron los que financiaron en primer momento ese gran invento de la telefonía? Fue el Estado. Entonces ahí agarraron y entonces esa idea que ya implicaba un riesgo, porque el capitalista, digamos el empresario en principio, no se arriesga mucho, pero cuando ve que funciona, entonces ahí se apropian y desarrollan. Entonces el Estado sí puede ser un Estado emprendedor, como dice Mariana Mazzucato, ¿verdad?, que no es una economista comunista ni de izquierda, como dice, sino de la misma, del establecimiento de Oxford. Ella tiene un libro que dice El Estado Emprendedor, en donde dice que prácticamente todas las tecnológicas se han apropiado de invenciones públicas que en principio fueron desarrollados con dinero del Estado. Entonces China sabe muy bien eso, está avanzando, la inteligencia artificial, ustedes ven cómo ya irrumpió en los mercados internacionales y eso tiene una repercusión. Yo creo que ahí los coletazos que se está dando con los aranceles responden más a los intereses geopolíticos que a un análisis ciertamente de desarrollo económico o de protección económica estadounidense. En ese sentido, no soy economista. Sí. Ahora bien, no desdeño, Francisco Tavares, la estrategia, la manera que a muchas personas no les gusta, no las asimilan, que usa Trump para negociar. Tú mencionabas hace un ratito que Donald Trump tiene un chantaje comercial con el tema de los aranceles. Ahora bien, él no le dice al otro, mira, yo soy más grande que tú, por eso te impongo aranceles. Gregory, mira cómo te lo maneja. Gregory, mi columna de ayer, el chantaje arancelario de Trump. Ay, usted utilizó el mismo término. Sí, no, yo sé lo que estoy mencionando. Mira cómo él entra. Él va con un razonamiento ante las naciones como Canadá, China, de la afectación a la salud que le produce el fentanilo a los ciudadanos que viven en Estados Unidos, sobre todo a los norteamericanos. Y mira la reacción que toma la presidenta de México. Voy a empezar a corregir de que no te entre fentanilo. También le habla de la migración y de paso se va el tema de la migración. Entonces, el resultado puede lograrse, el que quiere Trump, me agrada tu sonrisa, sí, no porque Trump enseñe músculos solamente, sino que le razona. Y mira el caso de China con el fentanilo también. Entonces me gustaría que ese enfoque, fuera de que sea chantaje comercial, tiene mucho sentido como Trump lo hace. Bueno, Trump no es un político clásico, ¿verdad? Como nosotros tenemos
la costumbre, ¿verdad? Que el político sea un político profesional, una persona que siempre fue congresista, o sea, que hay como una formación. Y su marco, ¿verdad?, de analizar las cosas es más el lado de los negocios. Entonces Trump crea un mecanismo, ¿verdad?, de disuasión, que en este caso es los aranceles. Sabe que el comercio de México hacia Estados Unidos es parte como del 80% de su producción económica. O sea, México es prácticamente muy dependiente de la dinámica de los flujos comerciales hacia Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene un problema de salud, un problema que debe abordarse desde el punto de vista de la política internacional, es decir, con cooperación, con discusión, con trabajo, ¿verdad?, conjunto entre los gobiernos, en este caso el gobierno mexicano, que, bueno, prácticamente todo el comercio de drogas y en este caso de fentanilo, que es una droga sintética que viene de China. O sea, hay toda una travesía que debe articularse un trabajo conjunto, tanto con China, tanto con México. Eso es válido. Yo creo que sí que Donald Trump en ese sentido tiene que hacer lo que tenga que hacer para lograr el objetivo de bloquear, ¿verdad?, la entrada de ese producto tan dañino para la salud de los estadounidenses. Pero yo creo también que el gobierno norteamericano tiene que hacer esfuerzo, porque una cosa es la demanda y otra es la oferta, ¿verdad? Si hay una oferta, si a nosotros nos dicen cuando enseñábamos o aprendíamos economía de que toda oferta tiene su demanda, ¿verdad? Sí, si se produce algo, controlado Estados Unidos. Exacto, si se produce algo es porque alguien lo consume. Entonces yo creo que las cosas deben hacerse por doble vía. Es la ley fundamental de la economía. Exactamente. Hay que bloquear, ¿verdad?, los canales de distribución, los mecanismos de entrada del fentanilo, pero Donald Trump y el gobierno deben hacer lo propio para tratar de que las personas, ¿verdad?, no es una cosa fácil, porque no lo vamos a decir que es fácil, porque estamos hablando con gente que tiene problemas de salud, y que son dependientes, y que en Estados Unidos se ha también desarrollado toda una industria de opiáceos legales, y eso hay películas, documentales que hablan sobre esa tragedia. Entonces hay un asunto también de regulación interna. Hay gente que se ha enviciado, digamos, o ha tomado una adicción a los opiáceos por medicamentos que le prescriben en una misma farmacia o el mismo médico en Estados Unidos, porque una persona tuvo un accidente, tiene un dolor muy fuerte. O sea, le prescriben esos opiáceos que son legales, que la FDA acepta como aptos para el consumo humano y son el camino para llegar al fentanilo. Esa es la situación real que está ocurriendo a lo interno de Estados Unidos con la crisis de los opiáceos. Entonces, el cantante famoso Prince muere por una sobredosis de medicamentos para el dolor, precisamente fentanilo. Y el mismo Michael Jackson murió precisamente por unos medicamentos derivados de opiáceos, y eso nadie lo está abordando como un problema de salud, lo están abordando como un problema de relaciones internacionales. Entonces son dos cosas: abordar el tema como tiene que ser en Estados Unidos, como un problema de salud, un problema de salud pública que hay que darle la cara, y tienen que enfrentarse la industria farmacéutica en Estados Unidos, porque es una industria de la que más lobby político hace en Estados Unidos. Entonces es un monstruo que ustedes van a enfrentar. Con beneficios multimillonarios. Exacto, son un monstruo que... Tavera, Tavares, hay otra medida que ha tomado Trump, que es la congelación de la ayuda internacional. Nelson decía hace un rato que esa medida está buena para que nosotros aprendamos a rascarnos con nuestras uñas. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de República Dominicana, nosotros somos considerados ya un país de ingreso medio. Somos un país con 50 años de crecimiento económico según lo que se reporta hasta ahora. Pero nosotros estamos preocupados porque esa ayuda
esa suspensión de la ayuda de la USAID afecta programas que el gobierno entiende fundamentales en la República Dominicana, y ni hablar lo que son ONGs que existen en la República Dominicana. Pero en el caso del gobierno dominicano, se justifica que un país creciendo, 50 años creciendo, considerado ya de ingreso medio, es decir, que no es un país pobre, siga dependiendo de esta ayuda internacional. Y que hemos salido por esa dinámica de crecimiento, hemos salido de algunos programas de cooperación. Sí, porque ya no somos un país pobre. Ajá. Sí, dentro de la nomenclatura del Banco Mundial, ya la República Dominicana es un país de ingreso medio alto. Exactamente. O sea, estamos entre los 10,000 a 15,000. O sea, si ya sube de $15,000, ¿verdad?, anuales per cápita, ya se está hablando de un país que moderadamente está en la frontera de ser avanzado. Entonces, pero nos preocupa que nos suspendan $42 millones en ayuda. 42 millones de dólares que eso financiaban... Eso no genera una preocupación tan grande que se lo vamos a decir ahora al secretario. Bueno, realmente el gobierno de Trump corta el financiamiento por un asunto del debate político-cultural. Es decir, ellos son abanderados de ciertas ideas, ¿verdad? Como que la familia está compuesta por un hombre y una mujer, y usted sabe que hay programas aquí que financian sobre todo los derechos sexuales y reproductivos. Hay una parte de los fondos de la USAID que va en esa dirección. Hay un tema también relacionado a la lucha supuestamente por la transparencia, lo que la USAID realmente no ha hecho propiamente. Nosotros conocemos, ¿verdad?, lo que somos, le damos seguimiento a la historia de América Latina y sabemos que la USAID ha servido como plataforma para desestabilizar ciertos países que no responden a la lógica de los intereses norteamericanos. Es una institución que ha servido para promover ciertas agendas, ¿verdad?, como la cuestión de la transparencia, y ahí, por ejemplo, lo de participación ciudadana, que recibe fondos, ellos son abanderados de supuesta anticorrupción. Entonces, hay una serie de ONG, señores, y les digo, yo suspendí un contrato, por ejemplo, con una agencia que parece que recibía dinero de los USAID, uno nunca sabe, pero lo pararon, y yo inmediatamente como que entendí que era por esa decisión de gobierno. Muchos programas se van a eliminar, y eso de alguna manera va a afectar la economía y la pervivencia de ciertas instituciones que hay que reconocer que han hecho quizás un aporte a la apertura democrática dominicana. Hacen labores, por ejemplo, de contener los embarazos en adolescentes. O sea, hay programas de salud, de educación, hay programas ligados a la transparencia, en fin. Yo creo que este país debe adaptarse a un escenario ya de no recibir esa ayuda. Eso iba a decir, ¿qué tenemos que hacer realmente para cambiar ese panorama, ese escenario? Es decir, porque, vuelvo y te repito, no somos un país pobre, somos un país en permanente crecimiento, pero tenemos una gran desigualdad. Ese crecimiento no ha sido inclusivo. Es decir, mucha gente dice, bueno, ese crecimiento yo no lo siento en el bolsillo. y bueno, seguirá la cooperación, porque ahí está Europa, los chinos pueden venir con su agencia de desarrollo. Y Europa da una cooperación importante. Ese es el peligro. Cuando se retiran los fondos y las ayudas estadounidenses, el sustituto natural y clásico que está acechando ver quién, en dónde Estados Unidos está dejando su espacio natural, es el gobierno chino. Y entonces vienen los aranceles. Ahora bien, como pasó con Panamá, que fue algo realmente una clásica intromisión y una vulneración a la soberanía de los países. Una amenaza abierta. Una amenaza, y el gobierno, el presidente claramente dijo, bueno, yo voy a suspender el contrato con China que tenía sobre la gestión del canal, y parece que una empresa china logísticamente se subcontrató para hacer algunas gestiones propias de la logística del canal. Y eso es lo que fue Marco Rubio allá a restregarle, ¿verdad?, al gobierno panameño, que si no obtemperaba,
en eliminar ese contrato o no renovarlo, entonces ya Estados Unidos iba a considerar seriamente revertir la propiedad del canal a favor de Estados Unidos. Aunque eso no es tan fácil como decirlo, porque sería como ponerse en contra prácticamente de la comunidad internacional y América Latina, que ellos la han mantenido, vamos a decir, un tanto estratificada entre gobiernos de derecha y de izquierda, ¿verdad? Pero norteamericanos pudiera unirse, por lo menos en ese tema de la soberanía, porque a nadie le gustaría que un gobierno extranjero, pues, un activo tan importante que representa el 40% del PIB de Panamá, Panamá vive y respira por el canal. Claro, sí. No, debería ser considerada por toda América Latina como una agresión. Es una agresión. Una agresión a la soberanía. No es tan sencillo, o sea, la cosa del ajedrez está muy interesante. En el caso nuestro, Francisco, cuando hablamos de República Dominicana, es muy importante el tema de las tasas de interés. Quisiera aprovechar tu presencia acá para saber qué va a suceder este año. Ya empezando, estamos en el segundo mes. Las tasas de interés, ¿qué camino van a tomar? Ese es un tema también muy importante para cada uno de quienes estamos en el esquema económico. Y complementando, para que complete la respuesta, complementando que la Junta Monetaria ha mantenido, en su reciente reunión de política monetaria mantuvo la tasa de política monetaria. Sin embargo, eso no se ha reflejado en la tasa de interés de los bancos. Bueno, ese es un tema que ciertamente la gente lo está percibiendo y incide grandemente en por qué los bancos, ¿verdad?, que son los que deben captar la señal de la política monetaria de reducción. Ya la tasa de política monetaria ha bajado 550 puntos básicos desde el año 2023 a mediados de marzo. Bueno, el año pasado bajó 275 puntos, el año pasado. Sí. El año pasado, bueno. 24. Ajá. Pero fíjense cómo ha habido una desescalada controlada, la inflación, ¿verdad? La inflación galopante que había ocurrido por las disrupciones precisamente de la cadena de suministro mundial, los problemas de transporte mundial. Entonces ahí pues pudimos sortear esa situación y entonces ahí comienza la desescalada. Esto no se ha traducido en una reducción de las tasas promedio de las entidades de intermediación financiera, lo han hecho muy tímidamente. Las autoridades del Banco Central dicen que la política monetaria tarda de unos 3 meses a 6 meses para poderse reflejar de manera ya directa, porque hay préstamos ya que se han contratado con tasas de interés diferentes, etcétera. Pero yo creo que hay que poner atención a eso. El Banco Central tiene como institución rectora del sistema financiero y bancario dominicano, pues fiscalizar. Yo creo que estos son momentos en que la gente tiene que sentir que la entidad financiera central está haciendo lo correcto a favor de la ciudadanía. No quedarse simplemente en que aplicó una medida y que esa medida lo que ha hecho es beneficiar los márgenes de intermediación de las entidades bancarias. Están engrosando sus activos mediante un aumento de la intermediación bancaria y eso es lo que está generando que las tasas de interés no bajen. Quieren tal vez, no sé qué recuperar, porque la banca aquí genera unos beneficios estratosféricos. O sea, el sistema financiero en cualquier país, en una economía capitalista financiera, es, digamos, el sector político, o digamos, económico hegemónico. Entonces, es difícil, ¿verdad?, entrarle a ese sector, pero yo creo que las condiciones económicas del país ameritan de que esa bajada de las tasas de interés de la tasa de política monetaria se refleje realmente en los distintos instrumentos de deuda dominicanos. Sí, disculpa, pero todo esto pasa pese a la fuerte transferencia de fondos del encaje legal que el Banco Central ha hecho a la banca. Y a pesar de eso, por ejemplo, nosotros, sí, la liberación de recursos, pero que se transfiere a la banca comercial.
A pesar de eso, aquí se comentaba precisamente de un informe del Banco Central donde destacaba el bajo crecimiento del sector construcción. Es decir, a pesar de todo esto. Bueno, el sector construcción depende del apalancamiento financiero. O sea, si las tasas de interés no reflejan en el corto plazo vamos a decir, un abaratamiento del crédito, nadie se va a meter a comprar vivienda aquí en este país. Sin embargo, cuando tú vas a aperturar un certificado financiero, por ejemplo, de menos de 10 millones de pesos en este momento, tú no llegas a que un banco de los principales te digan, voy a pagar por ese dinero ni un 4%, un 3 y algo por ciento. ¿Tú estás hablando por experiencia propia o qué? Y a 2 años. Ayer revisé a propósito porque uno tiene que... Claro. Entonces, Nelson, atiende al invitado. No, pero tú estás hablando ahora. Entonces, si quieres llevarlo a 2 años, por ejemplo, no llegas ni a un 4. Sin embargo, vas a tomar un préstamo 16, 14, 15. Dependiendo si es hipotecario. Exactamente. Entonces la activa tiene un tratamiento y la pasiva tiene otro, muy diferente. Claro. Siempre perjudiciándome a mí. Siempre hay un trabajo. Es lo que digo, se ha privilegiado el beneficio de las entidades de intermediación financiera porque de cómo es que los bancos realmente engrosan sus ganancias, de la diferencia de la tasa activa y pasiva. Claro. Entonces, si ellos tienen esa pasiva contenida y, ¿verdad?, de alguna forma muy poco se remunera a los ahorrantes, pero cuando usted va a pedir un préstamo para invertir o para lograr consumir un activo que usted anhela, tiene que pagar un 13, un 18, hasta un 20 y pico, dependiendo. Incluso las tasas de interés para fines de inversión, es decir, para fines comerciales, son las más altas del sistema. O sea, se penaliza el que quiere reproducir, ¿verdad?, o aumentar su nivel de patrimonio y aportar a la economía a través de un emprendimiento, y aquel que quiere dedicarse al consumismo, y no estoy diciendo que un vehículo o irse de vacaciones no sea algo hasta válido, ¿verdad?, una aspiración de todo el mundo, pero las tasas son mucho más bajas. O sea, aquí debe priorizarse y debe utilizarse, y yo creo que lástima, ¿verdad?, que no tenemos una contraparte, una banca pública, ¿verdad?, que pueda en un mercado competitivo hacer que las privadas realmente se ajusten un poco. Yo creo que en todo sistema económico debe existir ese competidor público. El Estado es que se ajusta a la banca privada. El Estado es que se ajusta al mercado, esa es la realidad. Sí. Y tenemos una institución ahí que puede jugar ese rol, pero no lo juega. El problema es que en una economía abierta, esa intervención del Estado es medio cuestionable. Eso, en el caso, por ejemplo, de China, China te establece la dirección hacia donde deben ir, porque es una economía supuestamente abierta, pero es dirigida. Claro. Porque en China, China el Estado es socio de la pero fíjense privada. Que no solo China ha utilizado e instrumentalizado al Estado como arriete, ¿verdad?, del mismo dinamismo económico. O sea, Corea del Sur, su desarrollo lo hizo en base a un Estado realmente que estuvo ahí, que estuvo presente para proteger a las industrias nacientes, estimularle la del crédito, darle exenciones tributarias, pero no al estilo dominicano, que se piensa como los impuestos, las exenciones, como si fuera un rentismo. Yo quiero hacerle una pregunta de interés popular, de que la gente se la pregunte en la calle. Cerramos el año, según el Banco Central, con una inflación 3 puntos y pico por ciento. Y incluso iniciamos el año también con un porcentaje similar en términos de tasa de inflación. Pero la gente dice, sobre todo las amas de casa, que siempre que van al supermercado o al mercado encuentran los precios altos. Es decir, ahí siempre encuentran que gastan más en relación a lo que invirtieron en el mes anterior en lo que es la canasta básica. Eso por un lado. Por el otro, el gobierno ha planteado al Comité Nacional del Salario un incremento salarial del 20%
las centrales sindicales entienden que debe ser del 30% debido a que es la manera que ellos entienden que pueden compensar lo que es el costo de la canasta familiar. ¿Cómo enlazar ese incremento salarial con esta estabilidad, según el Banco Central, de la tasa de inflación? Bueno, mira, la inflación en sentido general es el aumento general de los precios. Digamos, la cesta de bienes que mide constantemente el Banco Central, pues es lo que sirve de base para ello. Realmente la aceleración de los precios, o sea, el crecimiento de los precios se ha un poco moderado. Sin embargo, no quiere decir que los precios han retornado a los niveles anteriores a la crisis de la pandemia o a cuando más o menos los precios estaban un tanto controlados o no crecían en la dimensión en que lo estaban haciendo hace 1 o 2 años. Eso es por un lado. El otro es el componente realmente especulativo. O sea, hay que tener en cuenta que siempre los comerciantes pueden estar especulando con los precios de los bienes, sobre todo los bienes de consumo, que son el componente de bebidas, alimentos y bebidas no alcohólicas, que es el gran componente alimenticio, ¿verdad?, del pueblo dominicano en este caso. Y bueno, yo diría que también un rezago del poder de compra de los salarios dominicanos hace ciertamente que estos niveles de precios se sientan, ¿verdad?, con bastante crudeza en la capacidad de compra de la familia dominicana, del dominicano común. Y por ello se está planteando ese 20%. Es más pérdida de poder de compra que de inflación. Pérdida de compra. O sea, la inflación crece y los salarios como son, es un precio pactado, no van a variar en la dimensión en que varían los precios de manera cotidiana. Entonces hay como una carrera siempre entre inflación y poder de compra, que son los salarios. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es un tema que yo incluso he hecho investigaciones al respecto. Desde el año 2000 hacia acá, hacia el año 2023, el salario real de la República Dominicana ha disminuido. ¿Qué significa eso? Que usted con 10,000 pesos en el año 2000 y 10,000 pesos en el año 2023, en el año 2000 usted compraba más con 10,000 pesos que 10,000 pesos ahora. O sea, hay una pérdida, y yo lo calculé eso, de cerca de un 18% del poder de compra. Pero Francisco, ¿y cómo si la inflación es un 3%? Sí. En ese mismo periodo, la pérdida de capacidad de adquisición es un 18%. Bueno, entonces, porque la inflación ha crecido muy por encima del aumento y el ajuste de los salarios nominales. Eso es lo que está realmente afectando el poder de compra de los trabajadores dominicanos. Para nosotros subsanar esa realidad, no solo debemos ajustar el salario en función de la inflación acumulada. Ese es el error. Para nosotros poder aumentar el poder de compra de los trabajadores dominicanos, tenemos que aumentar el salario no solo por inflación, sino también por productividad. ¿Cómo así? ¿Y no se correría un riesgo los empresarios entonces aumentando los bienes y servicios? Porque si ellos ajustan, si el Comité Nacional de Salarios ajusta los salarios en función de la inflación acumulada, los salarios van a estar siempre por debajo de su capacidad contributiva a la economía. Es decir, un trabajador de hace 20 años y un trabajador hoy, el de hoy es más productivo porque es una mano de obra más calificada, más tecnificada, te maneja la tecnología, te maneja eso. Entonces, tú me tienes que pagar en función de lo que yo te puedo aportar por producto por hora. Es decir, qué capacidad de aporte a la producción empresarial yo te doy por hora. ¿Y cómo se determina eso? Bueno, tú divides el PIB del país y lo divides entre las horas trabajadas. Vamos a decir, es un cálculo. Tienes que traducir esa producción a horas. Horas hombre. Horas hombre. Entonces, cuando tú calculas la producción horas hombre, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la producción ha aumentado 200%.
porque la economía constantemente ha crecido, como ustedes mencionan, tenemos 50 años de crecimiento económico. Entonces, el salario, que es el precio de la mano de obra, aquí se ha tomado como un insumo para apuntalar la competitividad de las empresas dominicanas. Y el Estado contiene los salarios en la industria, en la zona franca, porque es una empresa de competitividad externa. A nosotros nos interesa que sigan aquí. Entonces, ¿cuál es el atractivo? Bajo salario y cero impuestos. Se podría entender entonces, partiendo de lo que tú estás explicando, que el pasivo laboral de las empresas se ha reducido. Bueno, yo diría que la cesantía no ha sido un inconveniente para que la economía dominicana siga creciendo. Eso quiere decir que el proceso de acumulación de ganancias sigue dinámico. Entonces, ¿para qué nosotros enfocarnos en algo que no ha tenido no ha significado un valladar o un escollo para que el empresario dominicano siga siendo próspero? Porque, en definitiva, aquí se habla mucho de competencia, se habla de capitalismo, se habla de dinamismo económico, pero aquí la mayoría de los sectores económicos están monopolizados o oligopolizados. Son estructuras de mercado donde hay poca presencia de competencia. Si a eso le suma tú que los salarios de alguna forma son un mecanismo de incentivo para atraer inversión extranjera y para aumentar o engrosar la ganancia de esos sectores económicos poderosos, y a eso le suma el tratamiento impositivo que se le da a ciertas empresas que para la lógica del modelo económico dominicano son estratégicas, entonces tienen como el escenario perfecto para seguir creciendo y que sus negocios sigan prosperando. Entonces, ¿para qué quitarle al trabajador la única compensación que puede tener de ese proceso intensivo de acumulación de ganancias que existe en la República Dominicana? Denle un pedacito. Además, entonces, si resolvemos el tema de tener salario justo, entonces vamos a quitar la cesantía. Si es un problema, sobre todo para las pequeñas y medianas. Además, ahí hay que ser, todo para ahí. Sí. Además que el pasivo laboral hay mucha manipulación, porque el pasivo laboral es un pasivo estático, mientras que la dinámica económica es constante. Claro. Eso quiero decir, que el pasivo laboral se ejecuta si hay una desvinculación. Si no hay una desvinculación, el trabajador sigue aportando su capital, su trabajo a la dinámica económica y al crecimiento de la empresa. Sí, y se dice mucho que, bueno, yo escuché argumentos de gente ligada al empresario, que dicen, bueno, es que la gente toma la cesantía como para después acumular y irse a hacer y poner un negocio o comprarse un carro. O sea, ese tipo de análisis lo vi y me pareció como tan banal, sí, porque en cierta medida el empresario dominicano es tratado con mano de seda por el mismo gobierno o los gobiernos que hemos tenido. El empresariado no piensa así. Un empresario podrá haber dicho eso, pero el empresariado no piensa así. No lo dirían, quizás así, de forma... No, señor. En el fondo, usted seguro en el cole, seguro ellos se ponen ahí a analizar y ese en esencia es como esa misma lógica, aunque sí, quizás no lo digan abiertamente por cuestión de corrección. No te sumes al señor. De corrección política. No, pero por algo. ¿Cómo que no se asume? Pero la verdad. No, es que el empresariado no puede tener ese criterio. No, pero es unificada. Es unificada su posición de que eliminen la cesantía del Código Laboral. Que se ajuste, se racionalice, porque hay una doble tributación. Pues yo hablo con empresarios, Gregory, y yo sé cómo piensan. Mira, bueno. El señor Tavares guardó silencio cuando yo hablé de la doble tributación. La doble tributación. No, sí. quisiera saber esa doble tributación. Es un argumento de que la doble tributación es
acumulando el bendito pasivo laboral, pero además tiene que contribuir con la seguridad social. Claro. Es un costo que asociado. tiene establecido un seguro de desempleo. Sí, pero el asunto es que yo estuve incluso hablando con algunos sindicalistas. Ellos dicen que ciertamente en la ley 8701 se habla del llamado seguro de desempleo, pero no se sabe. El diferendo es que los empresarios no quieren tampoco contribuir directamente al seguro de desempleo, que lo que quieren es sacar del mismo dinero que gana el trabajador, o sea, un X porcentaje como se hace para otras contribuciones sociales, y entonces de ahí alimentar los fondos para activar el seguro, que además del descuento para el fondo de pensiones y para, además del descuento de los fondos de pensiones y la ARS también hacen un descuento para el seguro de desempleo. De ahí es que se pudiera alimentar, porque la seguridad social es la que debe atender, como dice Gregory, el tema de los riesgos. Un riesgo, por ejemplo, de ser despedido debe ser cubierto por la seguridad social. Igual que el riesgo de cuando usted llega vamos a decir, a una edad avanzada, que ya no puede seguir produciendo, ¿verdad?, para sí mismo, pues entonces ese riesgo lo tiene que cubrir la seguridad social, así cuando usted se enferma, etcétera, etcétera. Lo ideal es que el empleado no pierda sus derechos que tiene adquiridos ahora por la cesantía, pero sí que haya una sola vía para poder cubrir ese logro. Claro, estoy totalmente de acuerdo, pero las partes están cerradas a banda, como se dice. Hay una cerrazón a banda. Por eso ellos hablan se habla de hacer un pacto por el salario, que significa ir ganando, ¿verdad?, ese poder de compra. Ahora bien, nosotros somos una economía con un enfoque hacia el exterior, porque nuestro mercado es muy pequeño, tenemos que exportar y conectarnos con el mundo. Entonces hay una contradicción: o somos una economía que atraemos industria ligera, intensiva en mano de obra, que lo que quiere es salarios bajos, y si nosotros mejoramos los salarios, poco a poco esas industrias van a ir llegando a otros lugares donde el salario sea más bajo. Esa competitividad. Esa es la tragedia Francisco, de la economía. Muchísimas gracias por haber venido a En la Mañana con Teleimpacto. Muy bueno. Gracias a ustedes. Estamos a la orden para futuras, ¿verdad?, ocasiones. Conversaciones. Sí. Bien, Francisco Tavares, economista dominicano, estuvo con nosotros como invitado del día de hoy. Venimos en breve, hacemos una pausa. En breve volvemos. En la Mañana con Teleimpacto. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Cliné. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista, Marino Vinicio Castillo. La respuesta, domingos de 12 a 1 de la tarde. La felicitación de Abel condicionó ya el Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Las sirenas antiaéreas son parte de la vida cotidiana de DW en español. Si bien Plasmando hechos, fomentamos el entendimiento entre las culturas y los pueblos, con horario de 11:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 9 a 9:30 de la noche. DW en español, por Teleimpacto 52. Creo que el presidente Abinader... Wendy Santana. Cada vez estamos viendo, Miguel, nuevos elementos en el feminicidio. Las redes sociales se convierten... Miguel Franjul, Entre Periodistas, miércoles de 10 a 11 de la noche.
la cantidad de votos que Lo saca actual Trump de ahora. una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche, La Hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. El 27 de febrero de 1844, se proclamó la separación de Haití de la parte oriental de la isla, que pasó a llamarse República Dominicana, iniciando a partir de ese momento la guerra por nuestra independencia, liberándonos así de la ocupación haitiana. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Febrero, mes de la patria. Continuamos con el desarrollo de En la Mañana con Teleimpacto, con don Nelson Encarnación y con don Manuel Jiménez. Bueno, Manuel, ¿cuántas gracias veces a ti te mencionaron, señor alcalde, cuando tu homónimo era alcalde? Eso es viejo, eso es viejo. Al eso contrario, a él, al alcalde le decían, señor Jiménez, yo lo leía a usted en el un artículo hoy. suyo, Sí. muy bueno, una reseña. Somos amigos y él me había dicho que ha recibido llamadas también de gente que me llaman a mí y viceversa. Yo he recibido llamadas de gente que lo llaman a él. Pero con el paso del tiempo la gente va más o menos estableciendo la diferencia. Sí. A él le ponen en el WhatsApp Manuel Jiménez, el alcalde, y a mí Manuel Jiménez, el periodista. Sí, y entonces ya más o menos saben de qué se trata. Ahí está resuelto. Pero mira, Gregory, ayer la Suprema Corte de Justicia dejó sin efecto la condena de 2 años de prisión a Manuel Rivas, el director de la ONSA, de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, que fue acusado de corrupción. Tú te acuerdas de un caso muy sonado porque se ligó incluso a un asesinato de un abogado muy conocido que todavía igualmente está siendo ventilado en los tribunales. No, tiene 30 años, el imputado principal tiene 30 años. Sí, tiene 30 años, bueno, que estos se días enfermó el otro día. suicidarse. Eso es mentira. Ah, bueno, pues. No, eso es mentira. Bueno, pero este caso, entonces Oye, eso Gregory, lo que trae a colación, Qué lástima que no estaba la cámara enfocando a Gregory. Sí. Cuando yo dije, oye, pues, fue un show. Y tú abriste los ojos así. Sí, porque en verdad y Bueno, disculpa Manuel, pero caso de corrupción. no fue intento de suicidio. Oye, cree en mí que nunca te he engañado. Ah, bueno. Bueno, eso fue lo que informó la autoridad, que se bebió en exceso unas pastillas ahí para control de la presión arterial. Me parece que eso fue lo que se dijo de manera oficial. Pero Sí. yo creo lo que tú dices, si tú tienes información de que no se trató de eso, sino que sencillamente se enfermó, bueno, no entiendo por qué entonces en una nota oficial se habla de intento de suicidio. Es decir, es una cosa bastante grave. A mí me llamó la atención eso. Sí, pero es grave Es que una responsabilidad. que se varíe desde el punto de vista oficial una información que no se corresponde con la realidad de acuerdo a lo que tú estás planteando. Pero aquí lo que hay que observar es que otro caso de corrupción que se cae. Qué cosa, ¿eh? Son casos muy sonados que ocuparon páginas principales de todos los diarios nacionales, pero ahora resulta que todos han ido goteando como el mango maduro. El problema está en, yo le he indicado un poquito, creo que mucha gente también lo ha dicho, la justicia tuitera. El exhibicionismo de la justicia, si ustedes se fijan en otras latitudes, en otros escenarios, en otros países, los casos, cuando se llevan a los tribunales, se presentan, los jueces tienen muy poco margen para dejar en libertad a la persona que es imputada, porque le llevan un fajo de pruebas reales, que el juez va a decir, bueno, pero yo quisiera dejarlo de libertad, pero yo no puedo, porque todas estas pruebas que están aquí hablan en lo contrario. Aquí es exactamente lo inverso. Aquí presentamos
el Ministerio Público presenta una caja de documentos, mientras más grande, más espectacular y más prensa tiene, y cuando el juez lo tira sobre la mesa y lo analiza, dice, por aquí no hay nada. ¿Cómo yo puedo acusar a una persona, juzgar y condenar a una persona sobre la base de inventos que hay aquí, que ha presentado el Ministerio Público? Caso de Odebrecht. Caso Odebrecht, el caso de Manuel Rivas, el caso de... Hay muchísimos. Y como tú dices, han ido boteando poco a poco como guanábana madura. Sí. Y en ese caso, y lamentablemente, el camino que van a correr casi todos esos expedientes va a ser el de lo que mencionamos ya, que están finiquitados. Caso de Brecht, caso Manuel Rivas, caso Los Tucanos, etcétera, etcétera. Porque los expedientes estaban sobre humo. Entonces habla directamente... caso de los tres brazos, que se dictó una medida de extinción, se volvió hubo una sentencia que inicia de nuevo, pero al final, ¿cuál va a ser el caso? Al final lo que se piensa que se va a ratificar eso, porque la verdad es un caso que ya tiene más de 5 años. Claro, entonces eso que ustedes hablan indica claramente que hay un trabajo profesional poco certero por parte del Ministerio Público, que no presenta casos concretos totalmente mediocre ante los tribunales. Lamentablemente. Sí, porque o no hay bases suficientes, y si no es así, que las pudo haber habido bases suficientes, no las ha sabido instrumentar ni dar seguimiento. Que hay que decir, o sea, poco certeros. En beneficio de las figuras importantes del Ministerio Público actual, en el caso de Brecht, la magistrada Miriam Germán, en un momento como jueza, no como Ministerio Público, dijo exactamente con estas palabras: con lo que hay aquí, no hay caso. Diciendo claramente que el Ministerio Público no tenía un expediente sólido. Lo que le llevó no sirvió para nada. Y hay que recordar, para no imputar al Ministerio Público actual, que el caso de Brecht fue instrumentado por la Procuraduría General dirigida por Jean Alain Rodríguez, que operó el designio maligno o maléfico de Danilo Medina con la intención de dañar a gente. ¿El Ministerio Público actual sí lo está haciendo correctamente? Tampoco, ¿tiene bases? Tampoco, pero se lo están cayendo todo. Bueno, como tú especificas sin mencionar... No, el caso de Odebrecht, específicamente. Bueno, sí, porque y el caso de los tres brazos, que fue elaborado en el Palacio Nacional por Gustavo Montalvo y Danilo Medina para tapar la extensión del caso de Odebrecht. Bueno, palabras han habido. Mire, señores, parece que Ángel Hernández no quería irse del Ministerio de Educación sin hacer algo que más o menos lo proyectase. Y entonces el día de ayer, ya con un nuevo ministro de Educación, que nada más está esperando el 26 de febrero para asumir el cargo, pero en el día de ayer él convoca al ADP y dice, bueno, ya llegamos a un acuerdo con el tema de la evaluación docente. Entonces ya se llegó a un acuerdo con el tema de la evaluación docente, se acordó el porcentaje de esa evaluación, 65 a 70% será la evaluación. Un profesor que tenga entre 65 y 70% tendrá aumento salarial entre un 17 y un 32% en su salario, lo que implica que ese 4% que se especializó para la educación sigue destinándose mayormente a gasto en salario, a sueldos y salario en el sector de educación. La ADP dice complacida que eso no era lo que ellos aspiraban, porque ustedes recuerdan que hubo ahí escarceo, hubo discusiones entre el Ministerio y la ADP, porque aspiraba a que esa evaluación conllevara un mayor aumento salarial. Pero uno se pregunta, ¿cuál ha sido el resultado de la enseñanza pública en la República Dominicana si al día de hoy seguimos cuestionando que un alumno de una representación, por ejemplo, del sector público que va a una competencia internacional, siempre tiene un porcentaje bajo de desempeño? Es decir, eso es lo que está en evidencia y siempre se ha cuestionado esa baja calidad de la educación dominicana.
básicamente el sector público. Y si se cuestiona esa baja calidad de la educación dominicana, eso pasa porque los profesores, el docente, o es de baja calidad o no tiene un desempeño excelente en las aulas. Pero oye el siguiente, a mí me llamó la atención y me sentí identificado con un razonamiento que creo que fue en Twitter que lo vi. Dijo alguien, pero qué bien. A mí como estudiante no me pasaban con 70. Y al profesor le aumentan el que sueldo. En una evaluación de desempeño no sacó 70 y lo están promoviendo. Y le aumentan Pero el mira qué interesante. Sí. Mira qué interesante. Entonces, con esa dispensa a la ineficiencia, nosotros queremos que competir internacionalmente en materia educativa. No, claro que no, estamos jodidos. Bueno, bien jodido. Aunque el que saca 65, 65%, como quiera que sea, tiene que someterse a un plan de formación de un año. Ese es el acuerdo que se ha llegado. Pero, vuelvo y te repito que uno diría, bueno, ¿qué es lo que se va bueno, aquí interesante, a premiar? porque eso tranquiliza a la ADP. Y me llama la atención que el ministro Hernández, en su despedida, propició ese acuerdo que es importante, reitero, tranquiliza a la ADP. Pero él, vamos a ver si Luis Decán encuentra una ADP tranquila. Pero él dice también que lo que hemos oído muchísimas veces, que la escuela está donde haya alumnos y haya profesores, haya maestros. Aunque sea debajo de una mata. Eso es cierto, pero me extraña que con esa coartada que tiene, para usar un término dominicano, el profesor Hernández todavía crea que puede haber una escuela debajo de una mata. O en una funeraria. O en una funeraria. O establecimientos, o escuelas cerradas porque no han sido adecuadas para la impartición de docencia. Y entonces, ¿todo ese dinero en qué está, profesor Hernández? Por favor. Yo tengo la impresión de que el docente, por lo menos en los medios de comunicación, cuando recibo noticias de los maestros, es solamente hablando sobre reivindicaciones. Tengo esa impresión toda la vida. Yo no puedo guardar en mi mente un titular de que la ADP, los profesores, están proponiendo que el pensum de los muchachos se mejore, que alguna innovación gramatical, alguna implementación de capacitación que ellos hayan logrado, que un objetivo de lograr que el docente mismo tenga mucho más superación. O sea, siempre el tema cuando es noticia sobre la ADP y los profesores, que yo recuerdo, y es la impresión fuerte que tengo, es sobre reivindicación laboral. Y eso irrita a la población. Claro. Y realmente no es así. Ellos también pelean por la mejoría en en los locales, se supone. Pero el titular que sobresale es que quieren una piñata con el 4%. Si ellos tuvieran ese enfoque... Porque eso es todos los años. Ese enfoque de lucha. Eso es igual que los médicos, sí, todos los años hay que comentarle. Sí, de que para que el muchacho aprenda más, que haya mayor capacitación a él, si ellos tuvieran ese enfoque hacia el estudiante, que es hijo de ellos prácticamente, las cosas pienso que fueran distintas. Bueno, pero es bueno que el aumento salarial sea pues, el producto de una evaluación de buen desempeño. Ahora, Gregory, finalmente tú que estás siempre muy vinculado y sabes mucha información, ¿a quién es que la Junta Central Electoral está advirtiendo que va a aplicar sanciones por ese proselitismo a destiempo? Eso es una utopía, Manuel. La Junta no tiene fuerza, capacidad para accionar en ese sentido. Bueno, la ley se lo permite. La ley lo permite. Pero no lo hace. No tiene mecanismo de cómo implementar la ley. Eso va dirigido a todos. Lo que yo no entiendo, la conducta de los órganos rectores en la República Dominicana. Si tú adviertes que hay una situación anormal que viola la ley,
¿por qué tú tienes que hacer la advertencia y tú no actúas en consecuencia de manera inmediata? ¿Qué es la conducta? ¿Qué es la conducta? Es una conducta como de los funcionarios públicos de hacer denuncias. Exactamente. Sí. Yo no entiendo esto. Mire, ustedes están violando la ley. Si ustedes siguen por eso, yo entonces le voy a poner, evítenme yo tener una confrontación con ustedes. Si está violando la ley, sanciónelo, porque eso establece la ley. Y entonces usted siente un buen precedente. La policía, mira, yo sé que tú te metiste anoche y robaste en esa casa. No lo vuelvo a hacer. Exactamente. Bien, señores, mañana se vuelve a este programa a las 7 de la mañana, así que esperen los participantes de mañana aquí a esa hora. En breve volvemos. En la mañana con Teleimpacto